legislativo 728. No, tampoco estoy ahí. ¿En qué otro puedo estar? En los contratos de tercerización o intermediación laboral. Los famosos service. No, no estoy en ninguno de ellos. ¿Sí? Existen los contratos sujetos a modalidad, que también están al amparo del decreto legislativo 728, ¿no? Entonces tenemos los contratos por suplencia, los contratos de naturaleza temporal, los contratos por emergencia y otros, dentro de los principales. No estoy en ninguno de estos dos, Janet. ¿Dónde estoy entonces? Trabajo en una microempresa, micro y pequeña empresa. La ley 30.056 se encargó de regular la ley marco de productividad y competitividad laboral en las micro y pequeñas empresas. Y entonces no tengo ninguno de estos, pero sí estoy al amparo de esta nueva normativa. Y por tanto tengo derechos. Pregunto, para regresar a mi pregunta inicial de la ley Culpín. Tengo 20 años, todavía no termino la universidad, pero no me absorbe el mercado. ¿Dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿O en dónde podría estar? En cualquiera de los tres. ¿Qué decía la ley marco de productividad y competitividad para facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral? La denominada ley Culpín, que decía para todos los jóvenes menores de 24 años se empezaba a gestar un nuevo marco normativo que le otorgaba derechos, que le otorgaba obligaciones, que le otorgaba prerrogativas. La ley fue derogada. ¿Qué tiene hoy día un joven menor de 24 años? Su convenio de prácticas preprofesionales. Nada más, si es que lo tiene. ¿Qué no entendieron los jovencitos? ¿Se acuerdan de mi escalera? No conocían pues la norma y salieron a discutir y a pedir la derogación de algo que ni siquiera habían terminado de ver. Y esto es cierto. La prensa, los ciudadanos de a pie que nos movilizamos, preguntábamos: ¿usted conoce la ley? A los estudiantes universitarios que son obligados a conocer la norma, ¿cuáles son los alcances de la norma? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? ¿Hacia quiénes va? ¿A mí que tengo 40? ¿A usted que tiene 20? ¿A quién va dirigido esto? Tampoco lo saben. Entonces ustedes pelean y luchan por algo que no conocen. Bienvenido entonces el caos, porque usted no sabe por qué pelea. No sabe por qué salió a las calles a pelear por la derogación de una norma que lo terminaba beneficiando a todas las cosas. Hoy día, vuelvo a insistir, no tiene esa protección. Y siguen habiendo jovencitos menores de 24 años en el emporio de Gamarra como jaladores, comerciantes, etc. Y siguen habiendo estudiantes que laboran usted como sus asistentes, pero que no tienen ningún contrato de trabajo y que están regulados solo por el mutuo acuerdo, ¿no? Te pago semanal 100 soles, 50 soles, te doy tu movilidad y listo. Así estamos. Ese desconocimiento nos obliga justamente a decir: la movilización y la participación del estudiante es buena, en la medida en la que se esté informado. Sepa usted, reclame, pero primero conozca. Está obligado a conocer sobre lo que va a reclamar. Finalmente, la labor de aprendizaje, de estudio, de información, eso a lo que llamamos autoformación, autoaprendizaje, debe ser uno de los principales elementos durante su vida universitaria. Y por eso el estudiante no es un convidado, es un elemento dentro de esto que llamamos elementos de la calidad universitaria. Pasamos al siguiente elemento, que tiene que ver con el currículo. En principio, ¿a qué le estamos llamando currículum universitario? Todos decimos que nos hemos ceñido y nos hemos formado y hemos estado bajo el alcance de una currícula universitaria. En la educación básica regular, el plan curricular es definido para el sector de habla castellana y para los de población bilingüe o intercultural. En la educación básica regular para habla castellana existen los niveles, ¿cierto? Básico, ¿cuál es el otro? Básico, que comprende primaria, secundaria y el superior, que comprende el técnico y el universitario.
¿Dónde estamos nosotros si hablamos del currículo? Estamos refiriendo al planeamiento de estudios propiamente del ámbito universitario. Y aquí entonces debemos detenernos para conocer algunos de sus ingredientes principales. El primero, el currículo está referido a aquel paquete en grande que podemos empezar a denominarlo como un plan, que es el que va a dirigir o va a enunciar las acciones que van a ir desarrollándose durante su proceso de ejecución, valga la redundancia. Pero hasta aquí todavía no empezamos a conocer cuál es el ingrediente fundamental. Y podríamos empezar a decir entonces que bajo una concepción un poco más clásica, el segundo enunciado que nos plantea que el currículo es un sinónimo de instrucción solamente, tampoco pues nos viene a definir todo lo que hasta el momento nos interesaría, ¿no? Porque dicho lo anterior, con estos dos elementos, ¿ya tenemos alguna idea más o menos precisa de lo que es el currículo? ¿O todavía estamos aproximándonos a lo que debería ser la construcción propiamente del currículo? El currículo debería abordar la problemática nacional en función a la carrera que se ha elegido, ¿no? Efectivamente es un plan, pero un ingrediente importante del espíritu de un currículo de reflejar la necesidad del Estado. Perfecto. En principio, cuando hablamos de un plan, sí hablamos de un conjunto sistematizado de acciones que van a tener que gestarse para alcanzar objetivos y metas planteadas, ¿cierto? ¿Sí? Por ahí, para aproximarnos a la idea inicial de lo que hasta el momento podríamos empezar a coincidir. ¿Qué más? El currículo entendido como aquel campo de acción que involucra elementos importantes, procesos psicológicos que necesitan ser refrendados o encontrados en el estudiante como usuario final dentro de este proceso que venimos conociendo. Pero no sería el único, sino que también necesitaría, además del acompañamiento, de que consideramos algunos determinantes exclusivos. Necesitaríamos conocer qué es un método de enseñanza, para empezar, a qué le estamos llamando método, y si existen métodos, existen tipos de métodos, o existe una denominación única frente al mismo. Existen objetivos y existen evaluaciones que se van gestando al mismo. Debo entender que todos tenemos muy claro que no es lo mismo objetivo y método, ¿verdad? Si yo les digo en este momento, lograr que la educación peruana se constituya en una educación de calidad, ¿qué es? ¿Un objetivo o es una meta? Vuelvo a repetir, lograr que la educación universitaria en nuestro país se constituya en una educación de calidad, ¿es un objetivo o es una meta? Objetivo. Es un objetivo. ¿Alguien dice lo contrario? Podría estar más bien planteado como una meta, y les voy a plantear a continuación. En la definición metodológica del objetivo, necesitamos encontrar tres ingredientes importantes. Primero, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es, no? Generalmente debe estar planteado en verbo infinitivo. Entonces digo, contribuir, promover, viabilizar. ¿Sí? El segundo elemento tiene que ver con el medio a través del cual usted va a lograr alcanzar este planteamiento inicial. Y digo entonces, viabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la construcción organizada y sistematizada de información, conocimientos, etc. Y finalmente termino con el porqué o para el fin hacia el cual va a constituirse este plan. El objetivo estructural y metodológicamente propuesto necesita este esquema para dejar de ser un enunciado que obedece solo al planteamiento de la meta. La meta generalmente es enunciada a través de alcanzar un logro. Entonces decimos, lograr que el 50% de los estudiantes, de sus estudiantes en aula, conozcan, comprendan y analicen los contenidos estructurales de la información que empiezo a brindar, podría constituirse como una meta. Me acabas de cambiar todo el esquema ahorita. A ver. Porque yo pienso como administrador. Claro. Allí el presupuesto. ¿Por qué entonces repetimos el esquema inicial del objetivo? En el planteamiento metodológico, vuelvo a insistir, del objetivo, porque usted va a encontrar, revise los planes nacionales y va a encontrar objetivo,
lograr la erradicación de la pobreza en nuestro país. Y está planteado como objetivo, señores. Y está planteado como tal. ¿Y el tiempo? Y el tiempo podríamos preverlo. Lo cierto es que el plan, programa, proyecto está estructurado en un tiempo y espacio determinados, ¿cierto? Sí, entonces digo, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, 2012-2021. Plan Nacional, ámbito de aplicación, todo el territorio nacional. Espacio de aplicación, territorio nacional. Tiempo de aplicación, el tiempo que se prevé acá. Y a partir de eso empezamos a desagregar cada uno de las partes o los componentes. Dígame. El plan tiene como finalidad lograr un objetivo. Claro. Entonces, si tú me planteas la estructura de un objetivo, mi pregunta inicial es, ¿dónde está el tiempo? A ver, el objetivo debe estar contextualizado en un plan, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si mi plan se llama, para el caso específico que venimos señalando, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia en el Perú, 2012-2021, ¿qué tengo definido? Ámbito de aplicación, territorio nacional. El tiempo, 2012-2021. Si esto está definido, yo puedo empezar a construir objetivo, proceso metodológico, meta, recursos, marco procedimental. Que no incluye en sí mismo el tiempo que ya está previsto en el título. Ah, claro que sí, claro que sí. Todo esto es el constructo que va a responder a alcanzar esto que en grande se llama Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. ¿Sí? Más o menos claro. Vamos a irlo afianzando en el camino. Una consulta. Dígame. ¿Dónde hay bibliografía respecto a ese planteamiento? Es interesante. A ver, hay un texto de Hernández Sampiere, que es Metodología de la Investigación, con el cual pueden partir, que es en el que se encuentra previsto eso. Hernández Sampiere, es la edición 2004-2005, debe ser la más reciente. El texto inicial que les hablaba de Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas también lo ayuda a irse incorporando para eso. Los textos de administración, el de Samuel Certo, por ejemplo, en la administración moderna, también nos empiezan a plantear esta construcción. ¿Sí? Lo he encontrado también por ahí, me parecía interesante porque ya no se quede en la esfera de lo abstracto como investigación, sino ya va aterrizando hacia disciplinas y espacios mucho más comunes. Pero bueno, sí, Es posible que sí, ¿no? En todo caso, es la construcción que en este momento venimos planteando y lo que venimos señalando justamente. Hay un enfoque teórico que se llama DCR, que es planteado en las ciencias sociales, que son las iniciales de procesos de deconstrucción, construcción, reconstrucción. Nosotros, para poder plantear planes, programas o proyectos de desarrollo social, necesitamos empezar a deconstruir una realidad de sus elementos más importantes, empezar la construcción que vendría a ser a partir del plan, programa, proyecto, y luego ejercitar los espacios de reconstrucción que vienen a través, dentro de nuestra escalera de conocimiento, de la ejecución propiamente. Desaprender. Así es. Que es, me parece, un poco el eslogan en este momento la Universidad UTP, si no recuerdo mal, viene también planteándolo, ¿no? Y es un esquema que data 90, hacia finales de los 90, Sí. pero que resulta realmente significativo en el proceso. No digo que sea el único, existe una mixtura de todos ellos. Sin embargo, a título personal, es el que encuentro mucho más cercano a la experiencia y al proceso que necesitaría empezar a conocer un estudiante. La deconstrucción le permite hacer un conocimiento, comprensión y análisis de su realidad. Lo desagrega. Esta mi realidad tiene elementos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos y otros. Desagregado esto, puedo empezar a decir sobre qué escenario me interesa construir mi soporte o mi aporte a realidad para alcanzar desarrollo. Solo desde el plano social, y le digo no, porque no eres una isla. Te interesa y ese es tu eje, pero te mueves alrededor de todos los otros escenarios que existen en la realidad. Y tu soporte será el constructo legal
porque no te puedes ir encima de ello, ¿no? Pero tu enfoque teórico y metodológico sí lo puedes acomodar en función a lo que necesitas y lo que dice o lo que encuentras en la realidad en la que te encuentras. Por allí va un poco la aproximación a la canasta. No, válido. Y es interesante de pronto estas otras formas y rescatamos las que ya conocemos, ojo, ¿ah? Bien, entonces en esta presentación además encontramos otro elemento no menos importante que tiene que ver cómo empezamos a trasladar ese listado, ojalá no infinito, de asignaturas que van a formar parte de nuestro plan curricular. ¿Qué asignaturas deben formar parte de lo que necesitamos trasladar en un esquema que el estudiante necesita apoderarse y empoderarse? Necesita conocer y necesita ejercitarlo. Y usted se preguntará, ¿y por qué entonces los cursos básicos en el primer ciclo? ¿Por qué tengo que hacer lenguaje? ¿Por qué tengo que conocer historia, creo, ¿no? Sociología, matemática, estadística, si yo no me estoy formando para esas especialidades, sino para otra? ¿Ya? Esa respuesta la voy a encontrar justamente en cómo voy empezando a preparar esa malla curricular que necesita, decimos, ojo, un soporte teórico para empezar a hacer las nuevas construcciones que debemos encontrar en el estudiante y en el futuro profesional que se va a encargar probablemente y en algún momento de los destinos de nuestro país, ¿no? Otro elemento no menos importante también nos ayuda a conocer en qué escenario y en qué espacio vivimos, pues, ¿no? Estamos Latinoamérica, sí. Perú, ¿cómo está en referencia a los otros escenarios inmediatos? Forma parte de la región, de los países de la región. Está enmarcado en un contexto político e ideológico individual o forma parte del común denominador de lo que sucede en Latinoamérica. ¿Cómo están nuestros estados pares, ¿no? Hablando solo de Latinoamérica, para no ir a hacer lo antagónico o encontrar otro tipo de realidades hacia otros continentes. ¿Cómo estamos ahí? Tenemos una historia y un pasado casi en común, pero no nos asentamos sobre las mismas bases. Usted seguramente en su formación profesional ha conocido lo que se llaman las teorías del desarrollo o las teorías económicas que han regido o que han sido tomadas en consideración para dirigir los destinos de nuestro país, ¿cierto? En algún momento empezó usted a conocer el modelo ISI, ¿sí? ¿Qué es esto? El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que surgió como respuesta al modelo agrario inicial, que es con el que se empezó a gestar nuestra vida republicana. Y empezamos a entender crecimiento y desarrollo mirando hacia adentro. Y dijimos, nosotros tenemos materia prima, somos un país muy rico, empecemos pues a hacer labor extractiva. Sí, pues, pero el escenario nacional o internacional, perdón, no se comprometía solamente con labor de producción, mientras acá solamente, perdón, de extracción, mientras acá solamente mirábamos en la posibilidad de extracción, aquí empezó el proceso de industrialización y empezábamos a no marchar en caminos similares. El modelo agrario fue sustituido por este modelo económico, teórico siguiente, que es el de industrialización por sustitución de importaciones, hasta que fueron gestándose otros modelos y empezó usted a conocer la teoría del desarrollo sustentable, ¿cierto? Década de los 80 y 90. Por aquí empezó a aparecer uno de los primeros artífices o los principales defensores de esta corriente llamada CEPAL. Pero dijimos, empezamos a conocer el desarrollo y crecimiento en términos de protección al medio ambiente, pero nos olvidamos de que cada uno de nosotros forma parte de ese desarrollo. Y el modelo de desarrollo humano, con Amartya Sen, se enarboló como el siguiente modelo en el que decía, no podríamos mirar el desarrollo hacia afuera, sino primero no miramos en el conjunto de potencialidades y capacidades que tiene cada ser humano. Y aquí esto fue complementado con el modelo de desarrollo a escala humana, planteado por Manfred Max Neef, ¿cierto? En donde sí nos dice,
Competencias, habilidades, capacidades. Somos un cúmulo que necesita ser explotado. Una vez que el Estado vea e invierta su mirada en el individuo, podrá recién empezar a constituir y hablar de desarrollo y consecuentemente de crecimiento. Estos modelos y otros más que se han ido gestando tendrían que formar parte de este análisis en el que usted está invitado a formar parte, cuando empezamos a hablar de qué debe contener o sobre qué escenario debe empezar a moverse, cuando empezamos a hablar del contexto en el que se va a desarrollar propiamente el marco o el plan curricular que usted quiere gestar para su espacio universitario, ¿no? Algunos elementos que usted está invitado a conocer y que ya los han ido enunciando poco a poco. El primero tiene que ver necesariamente con hacer un diagnóstico situacional. ¿Qué escenario es en el que me encuentro? ¿Cuál es la coyuntura política y económica que existe en este momento? Usted necesita conocer si va a plantear en términos de formación de un nuevo espacio universitario, o usted es invitado a formar parte en el grupo de asesoramiento para la constitución de un nuevo plan curricular. ¿Qué ingredientes debe tener este? Pues, ¿qué propone usted para poder plantear un nuevo plan? El nuevo plan solo significa un cambio de asignaturas, una nueva denominación de las asignaturas ya propuestas. No, necesita de algunos otros elementos para que éste pueda tener un buen sustento. Y el principal debe partir necesariamente con el diagnóstico situacional. ¿Dónde estamos? ¿En qué país vivimos? ¿Cuánto de población tenemos? A ver, para saber cuánta información estadística y sociodemográfica sí conocemos. ¿Cuántos somos? 33 millones. Población nacional. 33 millones. ¿Perdón? 33 millones. 33 millones, sí, pues estamos 32.131.000 habitantes. ¿Sí? Hacia acá. ¿Cuál es la esperanza de vida al nacer? Porque usted va a ser 70, no, todavía no estamos en 60. Dios lo escucha. 64.5 años. ¿De acá? ¿Qué otro indicador será importante que usted conozca para hablar y empezar a hablar de educación y de educación universitaria? Porque necesita un referente inmediato. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos hombres y mujeres? ¿Cuál es la proporción que existe por género? ¿Cuánto de población mayor de 18 años? Ya no, pues será mayor de 16, ¿no? Que es la que termina la educación básica regular, ya debe estar o se va a incorporar a la vida universitaria, porque son esos elementos los que usted necesita considerar para saber cómo empieza a construir o a replantear el prospecto curricular que en este momento tiene el centro universitario en el que labora. Esos elementos son los que deben necesariamente formar parte del diagnóstico situacional inicial. ¿Qué otro elemento necesita usted conocer inmediatamente? ¿Cómo empezamos a distinguir o diferenciar el problema? ¿Se acuerdan del esquema DCR de construcción, construcción, reconstrucción? Empieza el primer ejercicio allí, ¿no? Usted necesita conocer en qué consiste este problema, cuáles son los factores endógenos y exógenos que se han gestado para que esta situación pueda encontrarse. ¿Qué representa la universidad respecto a esa realidad en la que se encuentra? Recuerde que usted tiene estudiantes que proceden de todos los sectores económicos sociales, que vienen de con distintos patrones culturales, sociales y otros. Tiene una mixtura de población. Aún cuando su prospecto curricular y su centro universitario estuvieran dirigidos solo a sectores A y B, eso no significa de que usted no tenga parte de toda la mixtura total que existe en nuestro país, ¿cierto? Porque los sectores A y B ya no solo están constituidos por personas que tienen solo mayor poder adquisitivo, ¿sí? Hoy día el microempresario que bajo la ley 30.056 exporta, ¿cuánto somos en los topes? Para poder ser considerada pequeña o microempresa. 1 millón para la facturación. Cuando la facturación excede ese importe, no importa si usted tiene 5 trabajadores. Entonces la empresa o la unidad económica, que es la denominación que le otorga la norma, ya no está en función a cuántos trabajadores tiene para llamarse mediana empresa o gran empresa.
está en cuánto factura en un año fiscal para que usted empiece a recibir tal denominación. Entonces, los sectores podrían irse distinguiendo y todavía haciéndose mucho más específicos en cada uno de ellos. ¿Qué más necesita conocer? ¿Cuál es el nuevo diseño del plan curricular que usted pretende aprobar? Se trata de un diseño clásico, de un diseño experimental, es un diseño cuasi experimental de repente, o hablamos de un proceso más bien tradicional. ¿Cómo vamos a empezar a distinguir cada uno de ellos? Lo vamos a ir conociendo más adelante. ¿Cuáles vendrían a ser las posibilidades reales de ejecución y de implementación de este nuevo esquema o un nuevo prospecto de diseño curricular? ¿Es fácil implementarse? ¿A partir de cuándo deben ser emplazados o puestos en ejecución los planes curriculares? Si usted tiene población que en este momento está en todos los años académicos y su plan es elaborado y es culminado y es presentado y es aprobado en el 2016, ¿desde cuándo debe hacerse efectivo? ¿Inmediatamente? ¿Es retroactivo? ¿Debe ser ultraactivo? ¿Vale decir esa aplicación posterior? ¿Desde cuándo? La misma norma con la que da sustento y da vida a este nuevo diseño curricular se encargará de señalar cuál es el tiempo en el cual va a ser ejecutado. Entonces, ojo, ahí no existen reglas generales que planteen que usted debe aplicarlos desde la aprobación del mismo. ¿Dónde va a encontrar esto? Cuando usted revisa todos los días, porque sí revisa, ¿verdad?, el diario oficial El Peruano, y cuando revisa una norma, usted va a encontrar en la parte final de la misma, lo que se llama disposiciones finales y disposiciones complementarias, a partir de cuando entre en vigencia la norma. Puede señalar de que ingresa en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Puede señalar de que su vigencia ingresará a partir de un tiempo determinado, 20 días, 30 días en adelante. Puede señalar que entrará en vigencia luego de la aprobación de un reglamento. Lo prevé. El diseño curricular también nace a partir de una norma que es refrendada como una resolución rectoral y que es elevada hacia el Ministerio de Educación para ser refrendada vía una resolución ministerial. Entonces no hablamos de una construcción que se hace a ciegas, que se hace a ocultas y que forma parte solamente o es de conocimiento solamente de los docentes y estudiantes que forman parte de ese círculo universitario. Es de conocimiento universal. Por eso hoy usted puede ingresar al Peruano y conocer cuáles han sido las nuevas propuestas que se han ido gestando, los nuevos planteamientos o las reestructuraciones que han tenido en cada uno de los establecimientos universitarios respecto a los planes de estudio y además otras normas de carácter administrativo que van a ser de necesaria obligación en su publicación en ese diario oficial que venimos señalando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que realmente se haga posible su implementación? Y finalmente, el presupuesto final, ¿no? ¿Cómo lo implementamos? ¿Desde cuándo se viene implementando? ¿Qué es? Y retrocedo a lo que veníamos conversando en la parte inicial. El planteamiento, no de diseño curricular, pero sí de implementación de un nuevo concepto de educación universitaria planteado a través de la SUNEDU, obligaba a que a partir del 1 de enero de este año todas las universidades sin excepción se adecúen a los presupuestos de la nueva ley universitaria. Pregunto, la ley universitaria que conocía de la existencia de los cargos públicos que venían siguiendo hasta este momento los rectores y los consejos universitarios de cada una de las instituciones públicas principalmente, sabía de la existencia de los mismos. ¿Debió o no debió haber previsto tiempos de aplicación para la implementación de esta norma? Para evitar conflictos. Para evitar conflictos. Entonces, sí debe estar planteado como un considerando el momento en el cual es posible la implementación de una determinada norma. Porque, ¿qué ocurre, señor? De pronto, nosotros estamos en el último año de nuestra vida universitaria y en este año se aprobó un nuevo plan de estudios y de acuerdo al mismo
a nosotros nos estarían faltando un par de cursos que por ahí se implementaron y que no va a ser posible pues desarrollarlo porque ya estamos a puertas del término del ciclo universitario. ¿Qué significaría ello? Que tendríamos un nuevo semestre adicional para llevar esos dos cursos que bajo el nuevo plan deberían ser de obligatorio cumplimiento. ¿Qué dice usted? Bajo esa mirada sí podría ser importante el aplazar un semestre más de formación universitaria para que usted logre culminar. Hay aquí alguien que plantee que no estaríamos mirando por ese lado. No, las leyes no pueden ser retroactivas. Y hay un contrato inicial, sobre todo en el Estado, no puede ser retroactivo. Ok, hay que hacer un cambio, pero los cambios no pueden ser que afecte a lo que viene anteriormente. Eso no se da en ningún lugar, excepto que sea un país tercermundista, comunista o algo así. No, pero en un país democrático, aunque no tenga una calidad democrática alta, no pueden ser leyes retroactivas, que se cambien reglas de juegos en el camino. Eso no puede ser así. Okay. Desde el año 2006 se viene, de los estudios al menos que nosotros hemos hecho, se viene planteando una serie de fenómenos que no se veían desde el año 2006 en adelante, más que nada, ¿no? Que es el retorno de los alumnos que dejaron sus estudios universitarios, sus estudios superiores, los dejaron por diferentes motivos, llámese lo que sea, cualquier motivo, salieron al extranjero, encontraron un buen trabajo remunerado, patatima, de lo que sea, ¿sí? Whatever. Entonces se está viendo un retorno a las aulas de esa gente que dejó. Sería contraproducente que esos alumnos que vienen con una currícula seguramente obsoleta, ¿no? Dijeran, no, a mí me faltaba un ciclo para terminar, entonces yo tengo que hacer un ciclo y con eso termino. ¿No sería contraproducente? Sí, claro que sí, porque hablaríamos también de las distancias en los tiempos, ¿no? No es lo mismo dejar un semestre que dejar años de por medio, ¿sí? Si planteamos y nos repetimos en lo que venimos conversando hasta el momento, entonces los escenarios nacionales, económicos, políticos están en constante transformación. Hoy día podemos estar al amparo de un régimen democrático, pero probablemente de acá, ojalá no sea esto valedero en el futuro, pero podríamos estar en otro régimen militar, ojalá no, dictatorial, etcétera, en donde la mirada hacia el escenario universitario pudiera ser otra. En consecuencia, no podríamos transponer espacios-tiempos para ajustarnos a realidades que fueron correctas y que fueron legales en su momento, pero que para el tiempo en el que estamos podrían no resultar aplicables. ¿Se imagina usted de repente, no sé, pues a un estudiante de ciencias de la salud, a un médico, que en la década de los 80 de repente todavía no hablábamos de derecho genético y que en este momento sí lo está? Para un estudiante de derecho que hacia la década de los 90 todavía no hablamos con la intensidad que hoy se habla de derecho tributario y que en este momento sí lo es, ¿no? Y su nombre está encima de nosotros, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuáles son las repercusiones y todo ello? No tendrían la misma eficacia que tuvo antes a la que tiene ahora. ¿Qué quiero decir en todo caso? Que los escenarios van cambiando y son válidas las observaciones y las nuevas modificaciones que se van gestando. Lo que no podría resultar válido es el carácter estático con el que pretenderíamos no interponer o que no interfiera en ningún otro plan versus el plan inicial en el que nos hemos encontrado, ¿sí? Ahora, una aclaración: en nuestro país sí es válido y sí es legítima la retroactividad, solo y exclusivamente en dos escenarios: en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. Los dos únicos fueros en donde sí resulta válido. Pero ojo, para que la norma sea de efectivo cumplimiento, debe establecer ese supuesto. Esta norma no entrará en vigencia, entró en vigencia desde 24 meses o hasta en vigencia del tiempo en el que lo prevea la norma. Si no se imagina qué sucedería en el foro penal, por ejemplo,
un interno recluido 24 meses, 18 meses siguientes terminó recién el juicio y su sentencia dice que de aquí en adelante debería contarse el tiempo de internamiento. ¿Y el tiempo anterior? ¿Qué pasó? ¿Quién lo va a contar? Por eso es que la norma sí surte efectos retroactivos solamente en estos dos escenarios en el que les acabo de señalar, ¿no? Pero entonces, muy bien lo que veníamos conversando hasta ahora. Dígame. ¿En qué parte está, ya que hablamos de objetivos por ahí, a dónde quiere llegar ese currículum? Porque obviamente uno forma profesionales y vas a votar un perfil. Claro. ¿No? ¿En qué parte está hacia lo que dice diagnóstico, diseño, analiza el problema y a dónde quiero llegar? Ok. En el diseño yo debo estructurar cuáles son los objetivos, los objetivos estratégicos, las metas, los planes de acción en los que se va a ver instrumentalizado en la propuesta curricular, ¿sí? ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación en los que esa va a resultar efectivo? Las áreas de especialización que comprende. Entonces me formo para ser administrador, pero de pronto hacia la década de terminando el siglo XX, todavía no hablábamos, me corregirán los administradores, de la administración, digamos, en negocios internacionales o la administración en el campo del turismo, ¿no? Que son especialidades, creo, nuevas que se han incorporado dentro de una especialidad mayor que se llama la administración. Aunque sé que existen universidades que las tienen como especializaciones distintas, pero algunas partidas de nacimiento han ido gestándose a partir de este tronco principal que fue la administración. Entonces, hacia eso es donde necesitamos llegar. ¿Cuáles son los ámbitos o los campos de aplicación en los que esta nueva especialidad, llámese educación, llámese administración u otras, que se van gestando hoy día, están enfocadas a atenderse? ¿Competencias? En principio competencias, y luego recuerde, cuando usted postula, cuando postulamos, no hace mucho, claro está, ¿no?, al centro universitario y teníamos un prospecto de admisión. ¿Qué encontrábamos en este prospecto? No solamente las denominaciones de las especialidades, sino en qué consisten y cuáles eran los ámbitos de aplicación. Eso es lo que debe estar contenido en el diseño, porque ahí necesito conocer. Yo ya estoy adentro de la universidad y me estoy formando para ser antropólogo, pero antes de ingresar se entiende que la universidad estaba en la obligación de informarme en qué consistía esta especialidad y cuáles eran los ámbitos de aplicación en los que yo podía desenvolverme a partir del ejercicio de esta especialización. Yo les comento una experiencia particular. Hacia la década de los 70, no miento, los 90, cuando ingresaba recién a la vida universitaria, encontraba que el derecho solamente era visto a partir del derecho penal. Y encontrábamos que la mirada que tenía un no ingresante, yo, hacia el derecho era solamente al litigante. ¿Qué encontramos después en la revisión del prospecto y de todo lo que prevé como información a la universidad? Y que no existe una sola especialidad, ¿no?, sino que existe una multiplicidad de escenarios en los cuales puedo mover. Que el escenario de aplicación o de intervención no es único, que es vasto, y en todos ellos aparece el rotulado de docencia a nivel superior. Si se han tomado la molestia de revisarlo, y si no, revísenlo, si que todavía tienen, ¿no?, las propuestas. Revisen, porque uno de los escenarios o campos de aplicación está llamado a constituirse en docencia universitaria. Entonces, por allí, presupuesto necesario para que usted empiece a capitalizar desde el semestre 1 hacia el final lo que necesita conocer, afianzarlo en el plano práctico para luego convertirse en un trasladante, en un expositor de la información teórica, metodológica y práctica que adquiere en el desarrollo propio de su intervención. Nada más enriquecedor que eso, ¿sí? Entonces, así aquí vamos a encontrar.
Una pregunta final. Claro, por favor. por favor. ¿Qué rol juega el Estado para hacer estos currículos? ¿Por qué? Países, sobre todo asiáticos, me parece de Corea en particular, el Estado ha tenido un rol muy fuerte en el tema empresarial para dirigir los empresarios, que se llaman los Kobayashi, Kobean, que son esos, los Hyundai, los Kia, nacen de ahí, ¿no? En cierta forma. Y también en educación, o sea, orientan a que, según el objetivo como país, y ellos tienen a largo plazo, dónde debo orientar más mi educación para llegar a ese escenario deseado en función a profesiones. Porque tenemos en el país, pues tenemos profesiones que un montón de algunas cuantas y casi nada de lo que se necesita, o muy poco lo que realmente se necesita. Y bueno, las universidades lanzan cada uno su propuesta, unas buenas, otras malas, otras regulares, pero el Estado, ¿en qué medida, no es la ley completa de su ley, pero en qué medida podría intervenir para fomentar un camino? Gracias por su pregunta. El Estado se constituye no en un ente fiscalizador, Claro, sino en un ente regulador. Y por tanto deja abierta la libertad que tienen las instituciones que se gestan de nivel superior, pero afianzadas en presupuestos que plantea la SUNEDU y la ley universitaria, que está por encima de todos ellos, ¿no? Entonces, hablamos de un presupuesto inicial que tiene que ver con el campo de la investigación. Y entonces debe promoverse al interior de cada una de las facultades y las especialidades la investigación como elemento indispensable. Pero no es el único. Y nos habla entonces de otro elemento que tiene que ver con proyección social, que no es lo mismo que responsabilidad social, ¿sí? Que es el nuevo escenario sobre el cual se viene gestando. Usted seguramente ha tenido oportunidad de revisar la ISO 26001, responsabilidad social. ISO 26001, que justamente incorpora y capitaliza el término de responsabilidad social para que se constituya en un eje de acción y de intervención en las entidades universitarias. No la responsabilidad social entendida como lo prevé la ley en responsabilidad social para las entidades o las instituciones privadas que comprometen la salubridad de las personas. Vale decir, no desde el lado de la dádiva, no desde el lado del regalo, sino como un tema de compromiso. Entonces, responsabilidad social, porque necesito que mi estudiante se incorpore en el escenario local, que traslade su información. Entonces, me formo para ser abogado, desarrollo campañas de asesoramiento jurídico gratuito. ¿Eso es proyección o responsabilidad social? Proyección. Y entonces involucro a los distintos ejes de intervención sobre los cuales vengo señalando hasta el momento, que no son únicos, pues. Entonces, esta campaña de asesoramiento jurídico gratuito podría ser exclusiva de proyección social, pero también atraviesa la línea de la responsabilidad social, porque ¿qué nos dice la ISO 26001? El Estado y las instituciones que se vean comprometidas con procesos de formación necesitan hacer este traslado de información, compartir, es generar este compromiso con las comunidades menos favorecidas, con las comunidades más vulnerables. Y empiezo entonces a generar mi propio esquema a partir de ello. Investigación, proyección, responsabilidad social. ¿Qué otro elemento más considera que está presente? Porque sí está planteado como tal. ¿Qué falta? Aparentemente ya está todo, ¿verdad? Y entonces se enarbola un nuevo presupuesto que forma parte principalmente en este momento de los establecimientos privados, del mejoramiento y formación continua, con distintos otros rotulados, claro está, pero enfocados hacia ello. Entonces, el esquema que vengo planteando debe necesariamente responder a estos elementos principalmente.
Cada especialidad se encargará de cogerlo, pero al mismo tiempo direccionar su campo de aplicación. Entonces, yo necesito formar un especialista en cualquiera de las especialidades que usted considere y empezaré en mi malla curricular a hablar. En el primer año necesito fomentar a un promotor con el rol de la promoción. Hacia el siguiente probablemente sea con el rol de gestor y la gestión se incorporará como un elemento indispensable. Diré entonces que la gerencia se constituirá en otro elemento, que no es lo mismo, ¿verdad? Para quienes son administradores esto está totalmente diferenciado. Sí. Que entonces el promotor, el gestor, el gerente y otro tipo de denominaciones que podrían irse levantando hacia el camino, esas tres son las que principalmente se van enarbolando, son las que vamos a encontrar frente a los perfiles que necesito encontrar para cada semestre o para cada año académico. Entonces digo, este conjunto de asignaturas debe estar direccionando a generar capacidades de promotor en ese estudiante universitario. Hacia el siguiente, de gestor. Hacia el siguiente, de este otro, y así sucesivamente. Este no es el orden en el que está presentado, ¿sabes? Pero las menciono para que de pronto se pueda tener una idea gráfica de hacia dónde se quiere llegar. Usted que plantea la gestación de una nueva entidad universitaria, ¿qué quiere encontrar en sus estudiantes? ¿Qué quiere encontrar como respuesta hacia la comunidad? ¿Son investigadores? ¿Solamente personas que estén afianzadas a responsabilidad social? ¿Le interesa que se vaya acompañando de la mixtura de toda esta formación e información? ¿Qué esperamos encontrar? La ley marco nos señala que estos son los presupuestos iniciales, pero usted va adecuándolos en la medida que responda ¿a qué? Al diagnóstico. ¿Qué encontró en esa realidad en la cual va a imperar? ¿Por qué se gestaron y se han multiplicado las filiales de esta universidad que en este momento arroja, voy a pedir que me ayuden con el USB, arroja al año más de 10.000 profesionales, hablo de la Universidad César Vallejo? Hacia el año 2013 y 2012 la cantidad estaba hacia la mitad, 4.000 y algo más en el 2014 y algo menos de 2.000 en el año 2013. ¿Qué pasó? ¿Ese crecimiento fue solo publicidad? No, probablemente no haya sido solamente eso. Que haya sido un ingrediente que acompañe, estoy segura, pero debe haber sumado los perfiles ocupacionales y los perfiles que deben estar presentes en las mallas curriculares que ofrece cada establecimiento universitario. Tendríamos que encontrar cuáles son los fundamentos que acompañan este crecimiento vertiginoso. ¿Cuáles son las 5 principales universidades que arrojan la mayor cantidad de graduados y titulados universitarios? ¿Cuáles creen? La primera, la Universidad Alas Peruanas. La segunda, la Universidad Garcilaso de Abreu. La tercera, la Universidad César Vallejo. La cuarta, me parece que es la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, y hay una quinta que ya la memoria me está traicionando. Pero son las que arrojan por encima de los 2.900 graduados al año. Y la principal, que es la que arroja por encima de los 10.000 soles, perdón, 10.000 estudiantes con este crecimiento vertiginoso que ha tenido en los últimos años. Algo está pasando. ¿Qué es? ¿La propuesta curricular lo que termina trayendo al estudiante o es otra propuesta la que termina capturando el interés? ¿Usted por qué postuló a la universidad donde estudió y no a otra? La respuesta no podría ser porque ya me cansé de tentar, ¿no? A varias, no. Fue y decidí estudiar en esta porque esta reúne ciertos requisitos que yo esperaba capitalizar, porque esta me ofrecía y tenía una mejor malla curricular. ¿Cuántos de nosotros fue lo primero que vio la malla curricular como principal elemento antes de postular? Hoy día deberíamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las personas cercanas ver qué te ofrece, qué malla curricular tiene, cuáles son los objetivos que persigue, cuál es la estabilidad normativa que tiene la universidad
y si tiene el reconocimiento legal para poder funcionar. Yo miraba con mucho asombro hace 2 años, en el 2013, cuando salí a través de los medios de comunicación, cuando hubo el boom de esta oferta gastronómica y se gestaron más de un instituto de educación superior, y encontramos a uno en donde ya habían los estudiantes llegado hacia el 6º semestre o al 3er año de estudios, y se dieron con la ingrata sorpresa que el instituto no estaba reconocido para otorgar una certificación. 6 semestres y miles de soles invertidos para no tener ningún reconocimiento. Usted se está preguntando dónde está llevando un curso de especialización, dónde está siguiendo un pregrado o un posgrado, si tiene la certificación, si está reconocida para que usted al final de toda su inversión y su tiempo tenga esa certificación que requiere. Probablemente eso sea lo último que busquemos como información. Probablemente. ¿Sí? Probablemente. Pero son realidades que están sucediendo, o sea, estos no son cuentos ni inventos, esto ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que podría ir sucediendo en el camino? Usted no podría aprovecharse de la oferta o de la gran demanda de estudiantes por determinada especialidad. Hoy día fue el boom de la gastronomía, hacia el siguiente año algo más nos deparará y podrían irse gestando nuevas instituciones, no universitarias o universitarias. ¿Cuál es la seriedad y el compromiso que usted le está inyectando para poder hacer realidad y hacer frente a esta oferta que viene comprometiendo? Entonces, esa necesariamente debe ser una de las principales preguntas a las que está obligado a preverlas. ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que descansa la teoría curricular? Aquí sí hay 5 elementos importantes que usted necesita conocer, ya los hemos ido revisando en el transcurso de nuestra exposición, pero habría que cimentarlos para que puedan quedar gráficamente seleccionados, ¿no? El primero tiene que ver con el planteamiento curricular y el probable supuesto ideológico sobre el que se gesta. Y el probable supuesto ideológico sobre el que descanse este planteamiento inicial. Entonces, la propuesta curricular, si tiene, recuerdan los factores que permiten su constitución, recuerdan la plantilla anterior que revisábamos hace un momento, ¿cuáles eran? El diagnóstico, ¿qué más? El diseño, el análisis, todos esos elementos deberían formar parte de esto que llamamos el planteamiento curricular, o podríamos ir prescindiendo, o más bien podríamos ir agregando nuevos elementos al mismo. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra mirada para poder entender esta prescripción que hasta el momento venimos señalando? El currículo no es una construcción a ciegas. El diseño curricular no es una construcción que nos va a caer como un conjunto corto, copio, pego o como un conjunto indiscriminado de información. Necesita el soporte que decíamos del basamento legal y de la realidad sobre la cual nos asentamos, pero necesita estar consolidado sobre la base de una estructura que permita ir planteando. Estas son asignaturas iniciales y luego estas deben irse gestando sobre la base de otras que necesitarán del apoyo de las mismas. ¿Por qué usted en su malla curricular encontró los denominados cursos prerequisitos? ¿Y a quiénes estamos llamando cursos prerequisitos? ¿A qué tipo de asignaturas le fue otorgada esta denominación? No había cursos prerequisitos. No, sí, a los que sirven como base para llevar el siguiente curso. Claro que sí, ¿no? Y a los que era necesariamente ineludible aprobarlos para poder empezar a gestar la matrícula del siguiente ciclo en relación a uno que necesariamente tiene el soporte inicial. Entonces, ¿en qué momento usted empieza a hacer ese traslado de información? Yo hoy día quiero conocer la realidad sociopolítica de nuestro país. ¿Qué curso o asignatura necesariamente debería tener como referente previo o como curso prerequisito? ¿Repito?
Usted en este momento ha planteado una asignatura que le parece que es el mejor título que podría acercarse a conocer realidad sociopolítica en nuestro país. Usted puede ingresar de frente al desarrollo de esa asignatura sin un curso previo que lo ayude a introducirse. Una idea sería que primero estudie historia, ¿no? O realidad nacional, Bueno, que es uno de los cursos que sí se dictan en los establecimientos universitarios. Entonces, el planteamiento del currículo y la probabilidad de la inyección del soporte ideológico sí ayudan a que usted tuviera una mejor construcción. Pero pregunto, ¿el planteamiento curricular necesita necesariamente de un planeamiento ideológico para que este pueda ser válido? ¿Qué dice? ¿A qué te refieres con planteamiento ideológico? Ah, perfecto. En este momento nos movemos en función a un planteamiento teórico, ¿sí? Cuando yo hablaba hace unos instantes de lo que era teoría del desarrollo humano, entonces empiezo a plantear que todo mi esquema de desarrollo y mi propuesta está enfocada en atender necesidades y capacidades del ser humano, del individuo como tal. Entonces, si este es mi esquema de desarrollo, necesitaría plantear un plan curricular que se ajuste a este soporte teórico ideológico. Sí, necesito. Sí. Entonces, necesito saber en qué condición y cuál es el supuesto primordial. ¿Qué necesito encontrar? Por eso es que hace un momento yo les decía, crecimiento y desarrollo no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo usted, qué variables de crecimiento usted conoce para que podamos ver y decir efectivamente nuestro país sí está pues inyectado en la órbita del crecimiento y estos son los indicadores que me ayudan a conocerlo? ¿Cuáles son? El crecimiento, sí. Por ejemplo, Perú crece, pero no está desarrollando. Primera idea. ¿Dónde encontramos? ¿Existe algún texto, algún informe donde podamos encontrar cómo se va midiendo el desarrollo? Lo que pasa es que el crecimiento está más relacionado con temas más económicos, pero el desarrollo está más relacionado con temas más sociales. Por ejemplo, crecimiento, ya hemos producido tanto de PBI, pero por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo el gobierno anterior dice, hemos crecido 10%, el señor Sale dice 10% y yo lo mantuve así. En realidad ese crecimiento en buena parte por temas variables exógenos. El país no desarrolló porque hemos decrecido en una serie de factores sociales, en muchos, no en todos, pero en muchos. Entonces no nos hemos desarrollado. El Banco Interamericano de Desarrollo publica anualmente el Informe de Desarrollo Humano Mundial, así se llama, Informe de Desarrollo Humano Mundial. Nuestro país, hacia fines de los 90 y hacia la actualidad, se ha mantenido en el Índice de Desarrollo Humano Medio, y no ha salido. Hay países que se encuentran en el Índice de Desarrollo Humano Alto, Suecia, países que se encuentran en el Desarrollo Humano Bajo, Somalia, y principalmente los países africanos. Y el desarrollo